La historia del palo en Cuba, de África al altar criollo. ¿Sabías que una de las religiones más antiguas de Cuba no nació en Cuba? El palo mayombe vino amarrado en las cadenas, pero sobrevivió en los tambores, en el monte y en la nganga. Hoy te cuento la verdadera historia del palo en Cuba, una historia de resistencia, espíritu y raíz africana. Todo empieza en el corazón del África Bantú, el antiguo reino del Congo y sus alrededores. Ahí nació la cosmovisión de los Bakongo, que creían en un universo dividido entre el mundo de los vivos, los muertos y los espíritus ancestrales. Ellos ya conocían el nganga, sacerdote o curandero, el nekisi, espíritu contenido en un receptáculo, y el poder del monte como fuente de sabiduría. Entre los siglos XVI y XIX, millones de africanos fueron esclavizados y traídos a América. Muchos venían de las zonas bantúes del Congo y Angola, y fueron llevados a Cuba por los colonizadores portugueses y españoles. Con ellos no solo llegó su cuerpo, llegó su espíritu, su idioma, su religión. En los barracones de esclavos y en los palenques cimarrones nació una adaptación, el palo monte o palo mayombe, como fusión de la religión bakongo, el trauma de la esclavitud y la necesidad de sobrevivir en un nuevo mundo hostil. Allí el monte cubano tomó el lugar de la selva africana. Los muertos ya no eran solo los ancestros africanos, sino también los muertos de Cuba, que ahora habitaban las prendas. Durante siglos el palo fue una religión de los oprimidos. Mientras el catolicismo era obligatorio, los paleros rezaban en secreto. Invocaban a sus empungos entre cañaverales y escondían las prendas bajo tierra. El nganga ya no era solo un curandero, era un líder espiritual, un protector y muchas veces un guerrero contra la opresión. Y por eso también fue perseguido. Con el tiempo, palo absorbió elementos externos para camuflarse y sobrevivir. Se empezó a sincretizar a los empungos con santos católicos. Surgieron ramas como el palo cristiano, que usa crucifijos, rezos bíblicos, velas de iglesia. Y también el palo judío, más centrado en fuerza espiritual pura, sin elementos cristianos. Pero en el fondo la raíz seguía siendo Congo. En el siglo XX, con el auge del espiritismo y la santería, el palo siguió creciendo. Pero también fue malinterpretado. Muchos lo vieron como brujería oscura, sin comprender su profundidad espiritual ni su cosmovisión ancestral. Aún así, el palo siguió vivo. En los barrios, en las casas de santo, en los campos de Oriente, en las ngangas que hablaban con voz de hierro. Hoy, el palo está más vivo que nunca. Muchas personas, tanto cubanas como de la diáspora, están redescubriendo esta herencia espiritual africana, no como superstición, sino como sabiduría viva. En Cuba, en Estados Unidos, en Colombia, Venezuela, Puerto Rico, México, los munanzos siguen hablando con el monte, con los muertos, con los empungos. Y lo más importante, siguen